Hermano, que Dios les bendiga. Estamos muy felices de estar en la casa del Señor en esta mañana, 11 de septiembre de 2022. Hoy se cumplen 21 años de los atentados en las Torres Gemelas allá en la ciudad de Nueva York. Meditamos en eso, ¿verdad? En la maldad que rige en este mundo. No obstante, la bondad y la misericordia de Dios, que a pesar de la maldad de nosotros los hombres, Dios nos da más tiempo. Dios le sigue dando tiempo y en el día de hoy podemos tener en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras oraciones, las familias de aquellos quienes murieron sirviendo, quienes murieron en la línea del deber. Por todos ellos, ¿verdad? Debe estar nuestra conciencia, nuestro corazón, nuestras oraciones, y por todos aquellos quienes sufren alrededor del mundo. Esta mañana parece que habemos menos, pero habemos los mismos. ¿Verdad? Aquí en la casa del Señor, pues estamos los que estamos aquí, pero seguimos estando los que somos, porque hay algunos que están con nosotros a través de Zoom, otros están de viaje, como nuestro pastor, nuestra hermana Nilda. Algunos están enfermos, pero ellos siguen estando, aunque no están aquí presentes físicamente. Se supone que yo no les diga, y no se los voy a decir, ¿verdad? Porque la ley me lo prohíbe, pero la hermana Lorian está enferma y por eso es que no está con nosotros hoy. Pero está a través de Zoom, ella está deseosa de estar aquí. Ustedes saben que ella es eléctrica también, y la preocupación de ella durante toda esta semana, aunque yo no he estado en comunicación con ella, pero a través de Lisa, sé que su preocupación es: estoy en Puerto Rico, pero no estoy en la casa del Señor, no quiero que los hermanos piensen que es que yo estoy por aquí, de qué sé, pero ha estado bien mal de salud. Así que te excusamos, tómate el tiempo que sea necesario, pero que no sea mucho tiempo, te necesitamos acá, pronto. Una buena noticia, la hermana Angie pues me acaba de relatar una información muy grata, que Yari, la nuera de Millo y Angie, se encuentra bien de salud, ha estado bien. En la comunicación con Angie, pues ella le dice que se siente muy bien, que lo que tiene es mucho sueño, ¿verdad? Pero que aparte de eso está de buen ánimo. Le damos gracias a Dios por eso, sabemos que el Señor está con ella. Y dentro de todo eso, pues la bendición no es solo para Yari, sino que para todos nosotros que vemos la mano poderosa de Dios obrando sobre ella. Y como me dice la hermana Angie, si el resultado hubiese sido distinto, aún así sería bendición para nosotros, porque sabemos que Dios tiene un propósito con todas las cosas en nuestras vidas. Pero gloria a Dios que este ha sido el resultado, y le pedimos al Señor que la lleve a través de todo este camino que ella tiene que andar, ¿verdad? Que acaba de comenzar este proceso, este procedimiento, que le ayude a mantener buen ánimo y que le ayude a estar bien y mejorando cada vez más. Hay algunos hermanos que sabemos que pudieran estar de camino. La hermana Anita hace tiempo, esta semana no la vemos, el martes y jueves que ella acostumbra a estar, no ha estado con nosotros. No sé si alguien ha estado en comunicación con ella, hermana Angie. Sí, estábamos con esa cosa, pero sí que Ok. Y la hermana Lupe va bastante tiempo que no la vemos. Sabemos que la hermana Lucy está atendiendo a Irán. Irán ha estado en otros hospitales, ha estado, ¿verdad? Todavía sigue delicado de salud. No sé de la hermana Marcia, hermano Gerardo. Los nenes por lo general, pues ellos han estado sin congregarse por mucho tiempo, pero ha sido principalmente, según nos relatan, por el trabajo que ellos tienen. Hay que orar por todas estas cosas, hermanos, ¿verdad? Para que el Señor, los que somos de esta congregación, podamos congregarnos, que podamos estar aquí en la casa del Señor, y a la medida que nos sea posible, llamarles, visitarles, ver de qué manera podemos cada uno. Esos son nuestros ministerios. A veces pensamos, decir, ¿cuál será mi ministerio dentro de la iglesia? El pastor no puede visitar a todo el mundo. Si usted de pronto siente en su corazón, estoy pasando por aquí, yo creo que puedo visitar al hermano Gerardo. Pues, mira, ahí llegó el hermano Gerardo. Puedo visitarlo y ver cómo están los muchachos, pues, usted ni corto ni perezoso, llega por ahí. Amén. Pues estamos muy felices de que la hermana Rebeca nos acompaña hoy. Pues gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y aquí está
Víctor Manuel nos está acompañando durante el día de hoy con su señora esposa, Úrsula Negrón. Pues vamos a tener una palabra de oración para poder comenzar nuestro culto y ir directo al estudio de la mañana. David y Yamari, yo no sé si ellos le dijeron a ustedes, ¿verdad? Ellos decidieron que esta va a ser su congregación, esta va a ser su iglesia. Ellos no están aquí hoy porque ellos vienen desde Vega Alta, ¿verdad? Y las últimas veces han llegado temprano, pero esta mañana como que les cogió un poquito la hora, me llamaron de camino, me dice, papi, no, yo dije, ¿no vas a poder venir? No, no, estamos ahora de camino, vamos a llegar tarde. Y yo dije, no, tarde sería a las 4 p.m. ¿verdad? Después que se acabe el culto, es tarde. Al mundo le decimos, estás a tiempo, cuando venga Cristo Jesús y se lleve a su iglesia, entonces estás tarde. O sea, no a los que son de Él, ¿verdad? Pues ellos vienen de camino, oramos para que el Señor les acompañe y Jean-Marie, David y Diego puedan llegar aquí de camino. Y quién sabe si hay alguno en gestación, no sabemos. Pero eso es otra palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la bendición del día que tú nos regalas, por poder estar en tu casa de adoración, por poder estar con nuestros hermanos preciosos, mi Señor. Preciosos porque sabemos que cada uno, mi Señor, es un tesoro para ti. Si así no lo fuera, tú no hubieses entregado la sangre de lo más hermoso que hubiese transitado por este mundo, por cada uno de nosotros. Gracias, mi Señor. Te imploramos, Señor, que podamos sentir tu presencia a través de toda esta mañana, a través de todo este culto. Podamos estar conscientes, mi Señor, de cuán afortunados somos. Primeramente de tenerte a ti, de tener a nuestro Señor Jesucristo, de tener al Espíritu Santo residiendo físicamente en nosotros, pero también de poder tenernos los unos a los otros por familia en Cristo. Gracias, mi Señor, por tanta bondad inmerecida, por tu gran misericordia, por las buenas noticias, mi Señor, de la salud que va mejorando de Yari. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que aunque Lorian está allá en la casa, tú estás con ella. Gracias por nuestro pastor, por quien te pedimos que tú le acompañes de regreso de madrugada ya mañana. Gracias por él, porque pudo dar el viaje y pudo llevar, reconfortar a su familia allá en Carolina del Sur. Gracias por Nilda, mi Señor, quien está de viaje, protégela, Padre amado, en su viaje. Y gracias, mi Señor, por los demás hermanos quienes quisieran estar aquí, quizá no puedan llegar el día de hoy. Te pedimos que tú les acompañes. Te imploro también por David, Jean-Marie y Dieguito, que tú les traigas con bien en el camino, les protejas de todo mal. Ahora, Señor, te pedimos que tú nos ayudes a comprender tu palabra. Abre nuestro entendimiento a través del estudio de la mañana y dirige todo lo que se vaya a hacer en el día de hoy, en este lugar. En el nombre de Jesús te lo imploramos. Amén. Bendito sea el Señor. Hay cosas, hermanos, que a veces hablando con el Señor, ¿verdad? Como que nos tocan la fibra más íntima y llega a nuestra conciencia a un entendimiento más allá de lo que nosotros pensábamos siquiera cuando íbamos a proclamar lo que estábamos diciendo. Y eso sucede. Amén, amén. Dios les bendiga. En esta mañana vamos a continuar estudiando en Santiago, hermano Héctor. Un micrófono para el hermano Héctor. No sé si se repartieron los micrófonos. Sí. Antes de que empiece, yo quería hacer una aclaración. Creo que fue el martes pasado que yo te dije que los amigos ya no existían. Sí. Que esas eran las circunstancias, qué sé yo. Pues el Señor me hizo quedarme. Y esta semana yo recibí una llamada de un amigo que está en Florida, que dijo que venía a Puerto Rico a visitarme, porque quería verme. Y además venía con otros 2 o 3 más que se interesaron en venir. ¿Quién puede interesarse en venir a verme a mí? Bueno, a la misma vez recibí una visita de un ex compañero mío que trabajamos como 10 años juntos. Y es pastor, precisamente en una iglesia de Bayamón. Y fue a casa a visitarme. Así que tengo que hacer esa excepción.
Gloria a Dios, gloria a Dios. Y gracias por eso, hermano. Y no mencioné a la hermana Lucy ahorita, yo pensaba que estaba tras bastidores, pero No, se quedó en la casa durante el día y no se está sintiendo bien. tenía desbalance. Ah, ok. Pues vamos a incluirla en nuestras oraciones. No la mencionamos ahorita, porque yo pensaba que a veces uno peca de indiscreto, eh, pero es que no está aquí con nosotros, así que vamos a orar ahorita por ella también. Amén. Hermana Marcia, que te bendiga. Hermano Geraldo. En esta mañana, como les decía ahorita, vamos a estar continuando los estudios en la epístola de Santiago. Santiago, habíamos dicho que el nombre de Santiago en hebreo era ¿qué? En inglés es James, ¿verdad? Jacobo, Jacob. No sé, James, Giacomo no sé si es en italiano. No sé si Diego tiene una raíz en James también, en Santiago, Jaime. Entonces, Santiago le decíamos que venía del latín, ¿verdad? La iglesia original, pues, hablaba sobre sus santos y se referían a San Jacob, Santiago. Y de ahí el nombre que nosotros tenemos en nuestra Biblia. Pues vamos entonces a continuar estudiando, no estoy seguro si... Ahí. José, si puedes... No me... ahora. Muchísimas gracias. Mostrando tu fe en tus relaciones. Mostrando tu fe en tu interacción con los demás. En la manera que tú tratas a las personas. La manera que tú interactúas con ellos. Pues el tema general es Santiago, la epístola. Vive tu fe. Que tu fe no sea algo de palabra, ¿verdad? Allá en el capítulo número 1, el versículo 22, es un pasaje que yo les decía que hace muchos años yo tengo como decimos en castellano, un index card en mi escritorio, mi trabajo, y está ahí. Cuando yo me siento es lo primero que yo veo allí antes de colocar mi ordenador. Hoy es domingo, podemos utilizar esas palabras. Antes de colocar la computadora allí, pues lo primero que yo veo es ese index card. Entonces está en inglés. Dice, be ye doers of the word, not just listeners, fooling thy own selves. Sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Sed hacedores de la palabra. Son palabras palabras grandes, ¿verdad? Es necesario que nosotros tomemos en cuenta eso todos los días. Porque podemos nosotros recitar muchos pasajes bíblicos. Sin embargo, si nos capturamos obrando contrario a lo que nos dice la palabra, pues tenemos que reconocer que hemos fallado. Cuando fallamos, lo que debemos hacer no es tirarnos en una esquina a llorar y decir, ay de mí, desdichado, no valgo nada, tengo que quedarme aquí en una esquinita tirado. No, por el contrario, cuando usted se cae, usted se levanta, se sacude y sigue caminando. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Pues eso es precisamente lo que debemos hacer todos los días. Nuestro andar en el mundo es uno para ir mejorando. El Señor nos va amoldando cada día. Y todos los días, si estamos sensibles al Espíritu, nos damos cuenta que fallamos. Pues esa es una gran oportunidad para mejorar. Y Santiago, su recomendación, su exhortación, es que seamos hacedores de la palabra. Quien sabe la palabra y no la ejecuta, está fallando. Quien está consciente de lo que debe hacer y hace lo contrario, no obstante, no es otra cosa que un hipócrita. Es un mal hijo, es un ingrato. Si esa le aplica a usted, pues colóquese el sayo, pero no se vaya por ahí con ese sayo colgando, ¿verdad? Y ya. Pues yo soy esto, yo soy aquello, yo soy lo otro. No. Yo quiero dejar de ser eso. Aquello que no agrada a Dios. Aquellas partes de nuestra vida que todos nosotros, a una medida, en cierta medida u otra, puede que estemos fallando al Señor. Tenemos que depositar esas cosas en las manos del Señor para ya no ser eso. Si mi falta es la soberbia, pues yo no quiero ser más soberbio.
Si mi falta es la dejadez, el ocio, pues entonces yo no quiero ser más vago, yo no quiero ser más ocioso. Quiero invertir mi tiempo en cosas que agraden a Dios, cosas que sean constructivas, que sean edificantes, cosas que bendigan a los demás todos los días. Pues ese es el tema general. El enfoque de hoy es cómo es que nosotros, mirando la palabra, vamos a hacer de bendición a los que nos rodean. Usted mira a los que están a su alrededor. La gente que está aquí es bien fácil de amar. Digo, yo no sé. Si tú eras la hermana Nilda, quizás decía que Juan, quizás no. Y Juan quizás tiene la misma quisquilla. Eso va a haber que resolverlo en algún momento. Pero a mí en lo individual, yo hermano Juan, a mí se me hace fácil amar, de vez en cuando como que y la hermana Nilda, pues no tengo ningún problema. Ellos dos, que te aman, ¿verdad? Hermano Gerardo, ¿qué usted piensa? Tiene ahí una situación ahí como que media, ¿verdad? Que hay que resolver. Hay que orar mucho. Hermano Gerardo no se quiere ni meter en la conversación. Pero fuera de broma, miramos a los que nos rodean, a nosotros se nos hace fácil amar a los que están aquí. ¿Puede haber diferencias? Seguro. ¿En qué familia no hay diferencias? Pero las diferencias se encaran, se tratan de la manera que haya que hacerlo, y eso nos hace entendernos más, compenetrarnos más los unos con los otros, que es lo que el Señor quiere, y amarnos más. ¿Sucede eso en todas las iglesias? No. El domingo pasado tuvimos la grata oportunidad de poder visitar al pastor Efraín, tío pastor, ¿verdad? Yo siempre he dicho que los pastores, aunque ya no estén sirviendo en una congregación, son pastores siempre. Pues él era el pastor de San Sebastián, de la iglesia en San Sebastián. Ellos están atravesando una situación bien terrible, ¿verdad? Hubo una diferencia con el pastor actual que llevó a la separación, y ellos están muy heridos. El pastor Efraín tiene 78 años, su esposa tiene sobre 80, y ellos, su deseo era que cuando murieran poder ser velados en esa iglesia, ¿verdad? Después que uno muere, pues, ¿qué se hace con el cuerpo? Debe ser irrelevante, pero el amor de ellos estaba puesto en que ellos querían que los últimos momentos de su transitar por este mundo fuera en ese lugar. Es una de las cosas que me decía Mima, la esposa del pastor Efraín, es que, y lo decía llorando, que algo de lo más que le duele es eso, que ella pensaba estar siempre en ese lugar. El Señor pues nos puso palabra de consuelo en nuestro corazón, y oramos por ellos y hablamos con ellos. Y esas son las cosas que yo digo que son de bendición, porque como el Señor nos muestra en su palabra, ese no es el fin. Todo obra para bien, ¿verdad? Para los que aman al Señor. Y gente que ha dedicado toda su vida, toda una vida al servicio del Señor, la mayor parte de su vida al servicio de Dios en Cristo Jesús, pues Dios, podemos ver que le aman, por lo tanto Dios tiene que tener un propósito tanto para ellos como para el pastor actual y para toda la congregación, todos aquellos quienes sean sensibles a la palabra. Pues esto tiene que ver con nuestras relaciones. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo obramos? Aquí este estudio pues tiene una particularidad, ¿verdad? Que habla sobre la parcialidad, dependiendo del estatus social, que muchas veces es el enfoque que se le da a lo que está aquí. Pues ya hemos visto, mostrando tu fe en los tiempos difíciles, por la semana pasada. Si algo recordamos de ese estudio, es que debemos tener por sumo gozo, ¿cuándo? El difunto, vamos todos a rogar que Dios lo saque de pena y lo lleve a amén. ¿Verdad? Cuando seamos probados, cuando nuestra fe sea probada, como ustedes muy bien dijeron. Yo los escuché, yo los oí. Porque la prueba produce paciencia. Y eso fue una de las cosas que estuvimos hablando la semana pasada. Hoy el enfoque va a ser, como les acabo de decir, relaciones, en las relaciones. Vamos a ver capítulo número 2, los primeros 13 versículos. Sencillo, la idea central: no juegues al favoritismo. A través de la palabra hay un sinnúmero de ejemplos de cómo es que el favoritismo en la familia lleva a problemas. A ver,
Pop quiz. ¿Alguna situación familiar en el Antiguo Testamento donde se mostró favoritismo por un hijo sobre otro? José, Jacob y Esaú. Exacto. Ajá. ¿Tú dijiste ratón por liebre? Ah, gato por liebre, sí, me cambió el refrán, está bien, pero es que desde aquí, es que como no están utilizando los micrófonos, ¿verdad? Los que están por Zoom, yo les insisto que usen los micrófonos, pero ellos no. Es una iglesia y yo creo que cuando llegue el pastor vamos a tener que hablar sobre este asunto. Hay personas que yo creo que es a propósito, es por rebeldía. Pues como Lorimar muy bien indica, hay varios ejemplos en el Antiguo Testamento donde los cuales podemos ver precisamente ese asunto. Rebeca, ¿te ibas a decir algo? Ella cogió el micrófono, pero no quiere usar. Caín y Abel. Exacto. Amén. En cierto sentido, ¿verdad? Uno pensó que había favoritismo por otro. No era un favoritismo realmente, pero esa envidia por sentir que a él se le está favoreciendo y a mí no. Pero ahí hay otro tema, ¿verdad? Que pudiéramos entrar. Pues no debemos practicar eso, no juegues al favoritismo. Y este es un asunto de lo cual hemos hablado anteriormente. Yo les había preguntado que cuántos de ustedes, y esto yo creo que en más de una ocasión lo he preguntado, ¿es usted prejuiciado? Esa palabra no nos gusta, ¿verdad? Como no nos gusta que nos digan ignorante, pero tenemos que reconocer que somos ignorantes de muchas cosas. Hay tantas cosas, ¿verdad? ¿Somos hipócritas? Pues en algunas instancias lo somos. Y usted dice, ¿hipócrita? Yo no soy hipócrita. Bueno, cuando usted pasa por ahí por el lado de alguien con quien usted no se lleva y usted lo que quisiera hacer, hay una hipocresía que es necesaria. Digo yo, usted dice, no, pues eso no es hipocresía, eso se llama civilidad. Pues también, póngale el nombre que usted quiera. Pero hay ciertas cosas en las cuales nosotros fallamos y a veces no nos damos cuenta que pudiera ser necesario, ¿verdad? En vez de usted virarle la cara al vecino con quien usted tiene mucho coraje, en ese momento usted sigue teniendo coraje con el vecino, pero hizo contacto visual y quizá usted le sonrió, pero usted no le quería sonreír. Hermana Rebeca. Una persona me dijo una vez que eso eran relaciones públicas. Así le llaman hoy día, ¿verdad? Le llaman hoy día, relaciones públicas. Pues quizás yo estoy extrapolando, pero el asunto es subrayar que hay ciertas palabras que pueden ser malsonantes, pueden ser antipáticas, y no queremos que nos etiqueten con ellas, y una de ellas es prejuiciado. Pero si pensamos bien, prejuiciado lo que significa es aquel que juzga a los demás sin antes tener toda la información respecto a esa persona. Y a veces favorecemos a las personas por cómo se ven. Por ejemplo, ¿por qué usted viene con la ropa que usted tiene ahora al servicio de domingo? Usted dice, no, es que pantalones cortos no se viene a la iglesia en chancleta. ¿Por qué no? Cuando llegue el pastor nos vaya a decir, el hermano James está recomendando que vayamos en chancletas. Y yo como más cómodo me siento es con una camiseta, pantalón corto y las metedeo, la chancleta, ¿verdad? Como decimos en Puerto Rico, las flip-flop dicen por ahí en castellano. Las sandalias de playa. Yo me siento cómodo. Yo estoy seguro de que yo no ofendo a Dios con esa ropa. Quizás usted se ofenda a verme las patas flacas, pero quizás no. Pero ese no es el detalle, ¿verdad? Venimos aquí a la casa del Señor porque hay unas expectativas en el trópico. ¿Qué persona en su sano juicio quiere ponerse una camisa de manga larga con corbata y mucho menos una chaqueta? Eso eso es una tradición nórdica, y como en esos lugares pues se dice que esa es la manera formal de vestir. Aquí en el trópico, ¿verdad? Lo más formal debería ser una guayabera. Eso es bien fino. No obstante, hay ciertas cosas que practicamos. No estoy diciendo que ustedes utilizan corbata, esto, lo otro. Pero hay ciertas cosas que nosotros vemos, practicamos, porque ya hay algo en nuestra mente que nos lleva a pensar que la gente, pues, espera de nosotros. Nuestra expectativa respecto a las expectativas. Ya eso es un prejuicio. Y favorecemos a ciertas personas por cómo visten. Viene una persona a una entrevista de empleo. Usted dice, ya, a mí me ha tocado
presidir sobre muchos comités de entrevistas de empleo en mi trabajo. Entonces usted evalúa todo. ¿Cómo esa persona pronuncia? Tan buena pronunciación y tan mala dientadura, o al revés. Si se corta las uñas, si tiene las uñas limpias, y usted no sabe si la persona estuvo mondando guineos o que es el día antes y vio una entrevista. ¿Cómo la persona, su aseo personal, cómo es eso? Y todas esas cosas se evalúan. Si la persona tiene contacto visual con usted o no. Si cuando usted le da la mano a la persona, si su saludo es firme o si es desmonguillado. Hermano Gerardo. Y lo sigo leyendo, y en esta semana lo leí completo también. No es que lo voy a entender perfectamente, pero como te dije, me gusta. Y pues que me perdonen las iglesias, pero en las iglesias sí hay favoritismo. Y hay mucho amor fingido también. ¿Perdón? Y hay mucho amor fingido. Sí. Amamos, te amo. A la hora de la verdad soy yo. Me amo yo. Si sobra algo, pues quizás eres tú, pero soy yo. Y aquí en Santiago, pues en muchos pasajes bíblicos, pues también nos muestra que nosotros tenemos que ser amarnos más, ser más iglesia lo que el Señor pide, que seamos iglesia, que seamos de amor. Porque ¿qué sacamos nosotros con ser te amo, y cuando el Señor nos enfrentamos al Señor, ¿qué le vamos a decir? Exacto. Es como que diga el Señor, yo no creo en Dios, pero por favor, si algún día tienes que presentarte cara a cara con Él, ¿qué excusa le va a dar? Amén. Y así pasa en las iglesias, pues no estoy diciendo que en esta iglesia. Yo no le quiero interrumpir, pero yo pienso que el micrófono sigue estando apagado. Yo creo que me lo pagaron a propósito. No. Que te lo tienes que acercar a la boca. No, le tengo miedo, Ok, está bien. Le tengo miedo, pero no es ahora porque tú estás dando ese estudio, porque es que yo no leo tanto la Biblia, pero cuando leo parte, pues comparo. Y wow, esto nos está pasando a nosotros, como iglesia, y todas las iglesias. Y por eso es que hay tanta gente en el mundo que no quieren cuenta con la iglesia. Es correcto. Porque se ponen a fijar, a ver una comparación y tienen razón. Es correcto. Tienen razón en lo que están pensando. Sí, estamos de acuerdo. Yo creo que eso es una buena excusa para no ir a la iglesia y confrontar su propia situación, ¿verdad? Pero eso es un tema aparte. Ahora, lo que usted dice, estoy de acuerdo. Hay amor fingido, hay situaciones que hay que resolver, pero la palabra hay que verla como un todo y nos dice, si al llevar tu ofrenda al alfolí te das cuenta de que tu hermano tiene algo en contra tuya, ve y arréglate con tu hermano antes. No está diciendo que el hermano que tiene algo en contra ti venga donde ti. Si tú te das cuenta, pues tú vas donde el hermano y le dices, hermano, estoy claro de que hay una situación entre nosotros, somos hermanos en Cristo, debe haber amor, ¿verdad? Y si realmente el otro te ama, y ya tú lo pones en la posición de actuar acorde con ese amor que nos exige el Señor. Pero si fuera fingido realmente, ahí te vas a dar cuenta y ahí no hay nada más que buscar. Y para el hermano Héctor, en Proverbios 17 y 17, dice que ame al amigo y será como un hermano en tiempo de angustia. Hay hermanos, hay amigos que son, exacto, hay amigos que son más que un hermano en tiempos de angustia. Hermana Marsha, ¿te iba a decir algo? Si te obligamos. Casi. Es que eso de la amistad y los amigos, hay familia, yo siempre he dicho que los amigos tú los escoges, la familia tú naces en ella. Y hay familias que tú no eres amigo de tu familia. Tú tienes un montón de familiares tuyos que por razones válidas o no válidas no son amigos. Exacto. Pero los amigos son amigos. Los que escogiste. Obviamente, la vida te da la oportunidad de probar. Siempre está ese momento de prueba, cuán calidad son. Amén. Si son oro, son paja, pero por lo menos yo he tenido las dos. Amén. Pues hermano Gerardo, yo estoy de acuerdo con lo que usted presenta y me parece que eso es algo que precisamente estamos enfocados y es necesario que nosotros como congregación, ¿verdad? Pero la iglesia, como un todo, pues es
¿verdad? La palabra monstruo, cuando decimos monstruo en ese sentido, mucho más grande, mucho más abarcador, es una máquina mucho más compleja. No consta de esta congregación que no está exenta de atravesar situaciones como las que tú mencionas, hermana Angie. Exacto. Sí, el ejemplo en la palabra habla sobre la ofrenda física, ¿verdad? En ese momento, sin embargo, se extrapola y se sobreentiende que aplica a todos los aspectos de nuestra vida. Y eso es algo, ¿verdad? Que si en esta congregación hubiera una situación como esa y usted está herido por lo que fuera, es nuestra responsabilidad. Si el hermano Héctor y yo tenemos una situación y yo percibo, hermano Héctor ya no me está saludando como antes, yo llego y como que de momento. Dios quiera que eso nunca suceda, ¿verdad? Pero me doy cuenta de eso. Yo me doy cuenta, pero sigo con el hermano Héctor como si nada. A mí me corresponde, si yo soy el que me doy cuenta, hermano Héctor, está todo bien, pues yo veo que él está saludando a todo el mundo lo más ameno y a mí como que bueno, voy allá en el momento preciso, ¿verdad? Y la palabra me dice cómo hacerlo. El hermano Héctor me lleva a mí como 5 o 6 años. En ese caso, pues la palabra me dice que tengo que tratarlo como si fuera mi papá. Yo no voy a ir con altanería, con bravuconería, decir, no, tengo que ir como corresponde, con el respeto que él merece, ¿verdad? Respetando las canas que tiene sobre su cabeza. Hermano Héctor, yo he notado que usted como que no está igual conmigo que antes ahí. Yo hice algo que yo no sepa. Y ahí le doy la oportunidad para que él me diga. Ahora, si yo tengo una situación con hermano Héctor dijo algo y yo me sentí ofendido, lo que fuera, pues puede que en nuestra humanidad yo no hallo la manera de decírselo y él quizá va a notar en mí que yo estoy diferente. Si él lo nota primero, pues él me debe preguntar a mí, pero si yo ya he identificado la situación, él no se me acerca y él no sé, hay personas a quienes se les pasea el alma por el cuerpo, como dicen por ahí. Si no me dice, nunca me voy a enterar. Pues yo voy y le digo, hermano Héctor, mire, hace poco usted dijo esto y a mí me ofendió porque lo que fuera. Esa dinámica que parece sentido común es la que se debe dar, ¿verdad? Pero yo siempre he dicho, el sentido común es el menos común de los sentidos. Por lo tanto, practicar esos detalles que son tan y tan básicos que debemos practicar primero, ¿dónde? En nuestros hogares, en nuestras casas. Aquellos de nosotros quienes estamos casados, dice la palabra, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto aplica a todo, ¿verdad? Pero en su casa particularmente, usted está casado y de momento hubo una palabra o un gesto, una situación, y usted dice, déjame dejar que se enfríe la cosa, y a veces dejamos 3 o 4 meses que se enfríe la cosa, y ahí en vez de enfriarse la cosa, se va enfriando el matrimonio. Y la cosa va creciendo, ¿verdad? Como la llaga esa que se deja desatendida. Pues los prejuicios nos llevan a dar trato preferencial en muchas instancias y a veces no nos damos cuenta de que estamos poniendo en práctica ciertos prejuicios. Santiago está hablando sobre una situación que era bien común en la iglesia de aquellos tiempos. Sin embargo, no deja de ser cierto en el día de hoy. Bueno, lo que dice mi hermano Geraldo respecto a cómo es que las personas fingen el amor y muchas veces hay lugares donde, y Dios nos libre, si fuese este el lugar, que Dios lo revele. Pero si es cierto que en muchas iglesias uno lo ve, lo palpa, ¿verdad? Este asunto que yo les decía, la camisa manga larga y corbata, aquí se hace, ¿verdad? Porque nosotros entendemos, ¿verdad? Ya hay cierta costumbre y cierta cultura de lo que consideramos nosotros formalidad, pero no es que es una necesidad, no es que si usted llega aquí sin corbata, se piensa menos de usted, ¿verdad? Pero desde siempre, aquí pues ese ha sido el concepto de la formalidad. Camisa manga larga. En los tiempos recientes pues hemos ido bajándolo un poquito, ya el pastor no se pone chaqueta tanto, excepto cuando él visita otras iglesias. Ya a nosotros se nos permite predicar a veces sin corbata.
Pero eso no hace, lo importante es lo que decimos. Lorimar, tú habías levantado la mano. Es que cuando van mencionando cosas, pues me acuerdo de otras cosas. Y tú estabas mencionando de lo de que si uno deja pasar las cosas en el matrimonio, que se va enfriando. Entonces, hace un tiempito había leído de alguien, una persona cristiana seria, que decía, es como la lava. Cuando tú dejas pasar las cosas, es como cuando brota ¿verdad? El problema, es bien figurativo. Cuando explota el volcán, esa es la situación. Entonces, cuando va saliendo la lava, cuando pasa el tiempo, la lava no se queda ahí candente. ¿Qué va haciendo? Se pone dura. Entonces, si hay otra explosión, le sigue añadiendo a la que ya estaba y sigue así hasta que llega un punto que no es que no se pueda, porque la persona lo decía, con el Señor todo se puede, aún arreglar, aún desmantelar todos esos enfriamientos de lava, pero que no va a ser una cosa fácil, porque entonces tienes que ir situación por situación y hasta en el pasado ir trabajando la situación. Estoy tratando de traducir lo que estaba escuchando, pero que es muy cierto, y no solamente en las relaciones ¿verdad? Era de matrimonio, sino también en las relaciones que tenemos. Cuando estabas haciendo el ejemplo de que si hermano Héctor y tú tienen algo, y entonces yo te hacía así, porque a veces sucede que uno, ¿verdad? Como mencionabas, nosotros tenemos nuestras diferencias, uno son más, no explosivos, porque va a sonar como que... Sí, extrovertido. Exacto, están los introvertidos y están los extrovertidos. Presentado. Exacto. Hermana Entonces, Miriam le diría presentado. posiblemente en ese momento, no sé, la persona dijo algo y por ejemplo, uno lo toma mal. Pues yo voy a tratar a la persona fríamente para ver si se da cuenta. Y a veces no es así, o sea, no sucede, la persona no se da cuenta a veces. No porque sea que le pase el alma por el cuerpo, sino también puede ser, por ejemplo, Josué es uno, él no entiende las indirectas. Tú tienes que decirle, Josué, esto y esto. Eso de que, si alguien me cocinara, eso no funciona. Y le agradezco a Dios eso. Le agradezco a Dios eso porque sí, sí, él cocina, cuando él cocina. Pero a lo que vamos con esto y eso es lo que se va a tratar también en el estudio, aunque el estudio, ¿verdad?, se centra más en lo del favoritismo, pero si yo tengo algo con mi hermano de que yo escuché esto que dijiste, yo te conozco, sé que no es esto, pero las intenciones es hablar las cosas también. Amén. Porque a veces, y podemos añadirle lo del favoritismo, a veces en el favoritismo, con Josué yo voy a hablarlo todo, no, pero con tal persona que tengo una situación, no, yo no le voy a hablar, que se dé cuenta por allá, que tal cosa, no. Estás señalando al hermano Millo. ¿Hay una situación, hermano? No, es simplemente así. No, por si acaso, hermano Millo, esté pendiente. No. Amén. Pues gloria a Dios, muchísimas gracias. Aquí hay una pregunta, ¿verdad?, para considerar. Dice, en este capítulo se presenta un aspecto importante de la enseñanza bíblica en cuanto a los ricos, a los adinerados. ¿Cuál es el problema específico en cuanto al dinero que el autor discute? ¿Cuál es el problema específico? A ver. ¿Problema específico? Hermana Rosana. Micrófono, está ahí al lado, hermano Héctor. Pues según yo recuerdo, es que cuando entra alguien bien vestido y que se ve que tiene dinero a la congregación, lo tratan bien, lo sientan ahí bien chévere, pero entonces a uno que entra pobre, pues no le hacen caso y lo dejan delegado. Sin embargo, nosotros no conocemos el interior de la persona. Puede que el pobre sea un corazón grande y el rico pues sea una persona que no sea buena. Exacto. Entonces, la idea central es que todos los ricos son personas malas. ¿No? No, eso no es lo que quiere decir esto, ¿verdad? Dios no es libre de decir eso. Ya lo dije, pero era en tono de broma.
¿verdad? Para ver si usted reaccionaba. El problema no es la riqueza, el problema es el amor al dinero y el favoritismo, ¿verdad? La parcialidad. La parcialidad. Vamos a ir sobre eso dentro de un momento. Santiago 2, 1 al 4. Hermano Pablo, ¿te podría leerlo? Alguien que me le dé un micrófono al hermano Pablo para que quede grabado. Acá hay un... La hermana Angie tiene... Ok. Y la hermana Úrsula está entregándole... No se oye. Hay que darle... No sé si hay uno de los dos que no está funcionando. Ahí, ahora funciona, sí, ahora. Leemos la palabra del Señor en Santiago 2, del 1 al 4, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, amonestación contra la parcialidad. Hermanos míos, en vuestra fe, en vuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin excepción de personas, porque si vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, también entra un pobre con vestido andrajoso, miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar. Y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo de mi estado. No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermano, quiero decir algo que pasó, una anécdota que pasó hace muchos años, cuando yo estaba en la iglesia bautista de Isabela. Los miércoles, era miércoles de oración, cuando yo era el que tenía las llaves, era todo en orden, y llegué una noche y ya había una persona afuera esperando, con los portones, y yo dije, esta, las luces, los aires acondicionados, y vamos a decir, quizás usted lo conoció, era de Isabela, No. era uno que se pasaba por la calle maldiciendo, mal vestido y andrajoso, y tenía la mala costumbre de andar por la calle hablando palabras así. Sí, renegando. El problema de este muchacho, que fue en la necesidad que se da. La necesidad la habló, el grupo no, le pasó eso. Y esa noche, él llegó, yo sé que lo llegó veces, y llegó y le dice, por ahí donde aquí sea, que se sienta. Entonces, empezaron a llegar los hermanos. Llegó un hermano que llevaba mucho, y me dice, ¿qué hace ese hombre aquí? Y yo le digo, otra cosa. Dice, ¿por qué no conoces? ¿Tú lo conoces? Y yo sé, ¿qué estamos diciendo aquí? Ay, ¿sí? Pues me fui a hacer otra cosa, entré a donde está un cuartito que hay para prenderle el aire acondicionado al papá. Y cuando salí para afuera ya no me estaba ahí. Y entonces yo lo cogí, lo repetí al Señor, le dije, ¿sabe qué? Por tu actitud le sacaste a un Señor que seguramente si no lo trajo a tu casa, los años se va a aprender y Qué triste, ¿verdad? Pues se dan experiencias, ¿verdad? No vamos a analizar la experiencia completa, gracias por el testimonio, pero eso se da en muchísimos lugares. El versículo número 4, de entre los que lee mi hermano Pablo, es una pregunta retórica. O sea, aquel que no comprende indirectas, la lee y dice, la contestación es esta. Pero la pregunta retórica tiene una contestación implícita. La contestación debe ser obvia. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Le podemos quitar los signos de interrogación y decir, en este caso, venís a hacer distinciones entre vosotros y a ser jueces con malos pensamientos. O sea, es una aseveración más bien
más que una pregunta. Y aquí lo que está subrayando Santiago es que debe haber imparcialidad. Hoy es domingo, esa es una de las palabras que podemos utilizar, ¿verdad? Imparcialidad. Y aquí pues estoy yendo, quizá voy a identificar sus edades cuando les hablo sobre el imparcial. En Puerto Rico había un periódico. Yo lo sé porque yo he leído algunas cosas. Porque el periódico El Imparcial desapareció y yo tenía apenas 2 añitos. ¿Verdad? Quien estaba de gobernador en Puerto Rico era Luis Ferré, que yo lo conozco porque he leído los libros de historia. Que Ferrer murió como en el 90 y algo, ¿verdad? Pues estaba el periódico El Imparcial, que se fundó para allá, para el principio del siglo XX, principio de 1900, después de la Primera Guerra Mundial. Y luego de eso, pues estaba el periódico El Mundo. Y cuando se disolvió El Imparcial, como era un periódico que enfocaba mucho en los asuntos de la corrupción y los fundadores, un tal de apellido Ayuso, ¿no? Eran socialistas y enfocaban en la independencia. Entonces había había mucha controversia respecto al periódico, pero en los 40 se establece un precedente por el periódico respecto a la libertad de prensa en Puerto Rico. O sea, que levantó mucho oleaje, hizo mucho por el país en lo que respecta a la diseminación de información. No estoy seguro, ¿verdad? No me estoy parcializando con el imparcial, pero lo que pretendían con ese nombre para el periódico era decir, pues vamos a nosotros a hablar las cosas como son. Los datos son los datos, diría alguien en la televisión hoy, ¿verdad? Buscando la verdad. No sé qué otros títulos habrá por allí. En este caso, la imparcialidad es no inclinarse a un lado o hacia el otro. De hecho, el periódico que dicen que vino a suceder al imparcial fue El Vocero, que el lugar donde estaba el imparcial se quemó para allá para los 70 durante el tiempo de Luis Ferré, y el establecimiento se siguió utilizando con menos personal hasta que se disolvió. Alguien compró el periódico y se dice que el periódico que vino a suceder al imparcial fue El Vocero, que usted le hacía así y botaba sangre. Pues El Imparcial. ¿Cuántos de ustedes llegaron a leer El Imparcial? ¿Sabes? Pues ya. ¿El qué? Okay. Pues esta pregunta, ¿verdad?, que formula Santiago aquí, precisamente está señalando la parcialidad. Está diciendo, cuando ustedes hacen distinción de personas, ustedes lo que están haciendo es están señalando, ¿verdad? Están siendo ustedes jueces. La palabra nos dice, allá en Mateo 7, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma vara con que juzguéis, os seréis juzgados. Cuando nosotros evaluamos a las personas por la manera que ellos visten, o si arrastran las R's o no arrastran las R's, si pronuncian las S al final de la palabra o no las pronuncian, si hablan bonito o no hablan menos bonito, si se peinan o se dejan de peinar, todo eso es prejuicio. Y si vamos a enfocarnos en eso para ponerle limitaciones a las personas para poder entrar en la casa del Señor, estamos mal. Y eso es lo que está diciendo Santiago. En aquel tiempo, pues había una situación particular. Y la iglesia era el lugar nivelador, socialmente hablando. No importa de qué estrata social usted fuera pobre o bien rico, usted fuera el amo o usted fuera el esclavo, usted podía estar en el mismo sitio y ser considerado como igual a los demás. Y eso era un problema socialmente hablando. Las personas que realmente pudieran internalizar eso. Había personas quienes, decía Séneca, que alquilaban anillos para poder aparentar. Alquilaban, iban a una actividad, entonces no tenían anillos, entonces se ponían más anillos que la cantidad de dedos que pudieran tener, porque querían aparentar el bling bling. ¿Oye? Porque eso les muestra, es un símbolo de estatus. Hoy día yo sé que hay personas quienes les gustan las prendas, yo no tengo problema con eso. Sin embargo, hay personas quienes les gustan las prendas por lo que aparentan. Quieren ponerse esa prenda, esa cadena bien gruesa. El otro día estaban hablando de Habanera, yo creo que era una que estaban hablando, que hace poco
asesinaron unas personas allá en San Juan, no estoy seguro en qué lugar exactamente era, y las personas ahí, los cuerpos todavía estaban calientes y estaban robándole las cosas a esas personas. Entre esos le estaban quitando unas cadenas, no sé si era habanera, era un nombre relativo a algo que tenía que ver con Cuba. Fue lo que la asociación que yo hice, creo que son habaneras. Entonces son estas cadenas bien gruesas que sobrepasan los miles de dólares en precio. Y esas personas quienes las usan, pues eso es lo que se las ponen para aparentar cierto estatus. Estoy seguro que hay personas que dicen, yo me la pongo, pero no es por eso, ¿verdad? A mí simplemente me gusta. Hay personas que les gusta. Nuevamente, en la sociedad hay ciertas cosas que las personas ven y leen en eso algo, y tenemos que nosotros andar con mucho cuidado. O sea, esto es este tema para otro mensaje. Si usted sabe que la falda hasta cierto nivel se considera muy corta porque las personas quienes están con el ojo visor allá buscando qué es lo que está mal puesto, pues usted como dama tiene que ser más recatada y ponerse una falda un poquito más abajo, ¿verdad? El hombre que es serio, responsable, pues no está buscando qué es lo que está mal puesto, si la persona está bien sentada, mal sentada o con lo que fuera. Lo mismo sucede con nosotros, con cómo vemos a las personas cuando entran. Hay ciertas cosas, ciertos estigmas que existen en la sociedad por la manera que las personas visten y todo lo que acabamos de mencionar. Nosotros tenemos que abolir eso en nuestro corazón y lo tenemos que sustituir con el amor de Cristo. Mientras más amor haya en su corazón, más amor habrá siempre para las personas quienes le rodean. Yo he dicho en muchas ocasiones que no sé si existe alguna otra cosa, ¿verdad? Puede que lo contrario también sea cierto. Algo que mientras más usted lo utiliza, más siempre va a haber, ¿verdad? Usted dice, tengo un galón de agua, saqué 8 onzas, me quedan 120 onzas. A menos que sean los galones que venden en el supermercado, que no tienen 128 onzas, pero eso es otro tema. ¿Ah? Si tiene una docena de huevos, usted utilizó uno, supone que le queden 11, a menos que sea una docena de 10 que te las venden por ahí también. Pues con el amor, usted lo utiliza y cuando usted busca, tiene más. Y tiene más. Y el asunto es que el recipiente de ese amor nunca se llena. O puede sobrepasar el amor, pero siempre va a caber más y más y más y más y más. Yo le decía que es lo único que sucede así, pero me parece que con el odio también es igual. Mientras más las personas odian, más odio hay. Y más se les ennegrece el corazón, más se endurecen y más odian, ¿verdad? Pero no queremos hablar de eso. Sustituimos el prejuicio con el amor. Y es necesario amarnos. Ahorita el hermano Geraldo hablaba sobre el ego, ¿verdad? Cómo es que las personas se aman más a ellos que a los demás. Y eso es cierto, estamos de acuerdo. Pero según digo eso, también yo digo, es necesario que usted se ame. Pues la palabra dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no te amas primero, ¿cómo tú me vas a amar a mí? ¿Verdad? Hay gente que yo digo, cuando a mí me gustan mucho los libros. Quien me conoce sabe que a mí me gustan mucho los libros. Ya no tengo espacio para libros, porque estoy comprando los electrónicos ahora. Pues los libros, antes yo le decía, cuídalo como si fuera tuyo. Y hace mucho tiempo yo dejé de decir eso. Yo, cuídalo porque es mío. O sea, ubícate. ¿Verdad? Hay personas que no cuidan las cosas. Y usted dice, ay, bendito sea así. Si cuida lo suyo así, ¿cómo va a cuidar lo mío? Pues el amor, si usted va a practicar el amor, tiene que empezar con usted mismo. No sea prejuiciado. Ame a las personas como usted quiere ser amado. Ame a las personas como Dios te ama a ti. Entonces las cosas irán cambiando. Hay que ser sabio, hay que ser astuto, ¿verdad? También en las circunstancias, cada circunstancia es diferente, ¿verdad? Los ujieres, cuando entra una persona por ahí, mi expectativa es que, pues, se les acomode, pero el ujier también tiene que estar ojo visor. Yo no sé quién es esa persona, estamos viviendo unos tiempos, ¿verdad? Yo confío en el Espíritu Santo, pero hay pruebas y hay pruebas. Y el ujier tiene que saber, aquí tenemos damas, tenemos jóvenes, tenemos niños, y ahí tiene que estar alerta. Porque hay distintas cosas que se dan incluso en las iglesias, y muchas veces porque andamos nosotros el lembao.
Karina, ¿tú habías levantado la hermana Rebeca? Hermano James, que también en el mundo se suele como que malinterpretar o confundir amarse a uno mismo con ser egocentrista o narcisista o que siempre estoy pensando en mí, me olvido de los demás. Pero uno se tiene que amar a uno mismo y cuidarse porque el Señor no nos quiere tirado, arrastrado, hecho pedazos Exacto. por ahí. Exacto. Hay que cuidarse, ¿verdad? Si Y uno hay- se ve feliz y uno está feliz con el Señor y uno irradia todo ese amor y esa felicidad que el Señor nos da, los demás lo ven también. Amén, amén. Lo que dice la hermana Rebeca es muy cierto, ¿verdad? Y una de las cosas que yo insisto, ¿verdad? Aunque los varones de este tiempo, ¿verdad? Y los varones que somos temerosos de Dios, somos varones que no tenemos ningún temor en coger una escoba, coger un mapa y fregar y cocinar. Sin embargo, en nuestra cultura, como quiera, las mujeres tienden a ser mucho más eléctricas y muchas veces dejan de ser de ellas mismas para ser de los demás. Y esa insistencia, ¿verdad? En casa yo tengo una hincha que yo le digo, tienes que dedicarte tiempo tú. Cuando se pueda, ¿verdad? Cuando nos muramos podemos descansar. Esas no son sus palabras, pero esa es muchas veces su actitud. Y es necesario, usted tiene que dedicarse tiempo a usted, ¿verdad? Las cosas que a usted le gusta hacer, tomar tiempo para distraerse la mente, ¿verdad? Para usted. Y si tiene gente a su alrededor que pueda ayudar en eso, pues con más razón. A veces hay que simplemente, si los demás no quieren ayudar, pues mira, los trastes se fregarán solos. El piso se tendrá que barrer y mapear solo, porque hoy es el día mío. Pues ese tipo de cosas, ¿verdad? Y quizá aparente ser un poquito antipático eso, pero las personas tienen que aprender. No se supone que sea de esa manera, pero el amor se demuestra de muchísimas maneras. Y en los hogares donde hay niños, donde hay jóvenes, hay algo que se llama en inglés tough love, ¿verdad? Usted dándole todo, pampering, ¿verdad? Dándole todo a los muchachos, haciendo todo por ellos, muchas veces lo que está haciendo es haciéndole un daño. Porque llegan a ser personas quienes, entitled, ¿verdad? Que piensan que se lo merecen todo. Entonces, adiós. ¿Y porque aquí no se hizo desayuno hoy? Tú tienes 2 manos, levántate temprano y prepáratelo. Eso suena un poquito, ¿verdad? Rough, pero le estás haciendo un bien, le estás dando una bendición. Hermana Rosana. Pues que a veces las personas, si no tienen que hacer las cosas, no aprenden lo que cuesta hacerlas. Y es cuando lo hacen que entonces saben, mira el trabajo que está pasando, o por yo no haberlo hecho antes, mira cómo lo tengo que hacer ahora. Entonces eso los enseña y después lo hacen continuamente. Amén. Parecería que nos estamos desviando un poquito del tema, pero estamos todavía hablando sobre el asunto de los prejuicios, pero enfocados en el amor y cómo es que el amor propio es donde tiene que comenzar. ¿Verdad? El amor por Dios, temor de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, amarlo con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro espíritu, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces podremos vivir sin prejuicios, hermano Gerardo. No, adelante. Definitivamente, ese es, ¿verdad?, el ejemplo que estamos nosotros dando y hay que empezar desde ahí, porque esa es nuestra primera iglesia. Todo varón es pastor de su hogar y es necesario que asumamos esa responsabilidad. La palabra nos lo exige. O sea, no es una sugerencia, es un deber, una responsabilidad. Si el varón de Dios no está ministrando sobre su familia de la manera con el rigor que Dios demanda, el varón de Dios está fallando. Hermana Úrsula. Abajo y arriba. Abajo tiene que estar verde y el arriba también tiene que estar encendido. Sí, pues yo tuve una experiencia, yo no soy de las que no cogen mucho tiempo para mí misma, sino que soy eléctrica, ¿verdad? Tengo que estar moviéndome y haciendo cosas y me siento y empiezo a mirar y con los ojos pues digo, hay que hacer aquello y me paro, no estoy ni 2 minutos sentada. Pero que a Karen se le presentó un problema con la guagua también, con el carro de Luis, y tuvo que salir y me dijo, mami, si tú me podrás cuidar a Eliseo en lo que yo voy a San Germán y me llevo entonces a Adrián. Y yo, pues claro, porque yo quisiera tener más tiempo para poder bregar con la situación.
pues el nene viene y yo pues tuve que olvidarme de quehaceres de la casa, tuve que olvidarme y me sentí tan relajada, tan tranquila porque entonces pudimos hablar, él conmigo, yo con él y mirando las cositas del nene, cómo es. Entonces le digo, Eliseo, ¿a ti te gusta el nuevo hogar que tú tienes? No me gusta, me encanta. Y él brincó así y yo dije, el haber dejado los quehaceres de la casa y sentarme y olvidarme del mundo, me Amén. trajo tanta paz y tanta tranquilidad, Amén. porque es que Dios obra en todo, Dios Amén. obra en todo. Entonces a veces uno que ve las cosas de otra forma, pero hay que darle la oportunidad a que Dios trabaje y entonces uno que puede controlar los sentimientos de uno, o buscar nuestro corazón y corregir ese corazón para poder aceptar, ¿verdad?, los problemas que surgen alrededor y todas esas cosas. Amén. Y aprendí mucho. Pues gloria a Dios. Dejé gloria a la Dios. escoba y el mapa. Y gracias por compartir ese testimonio con nosotros. ¿Verdad? Tracking, como yo le digo a mis estudiantes cuando estamos reencarrinándonos al tema. Seguimos hablando sobre lo mismo, ¿verdad? Parecería que estamos hablando de otro tema, pero estamos hablando sobre lo mismo. Ese amor propio nos lleva a poder amar a los demás como Dios quiere que nosotros le amemos. Y entonces ese amor real nos ayuda a vivir libre de prejuicio. Eso es bien difícil, ¿eh? Es bien difícil, ¿verdad? Pero con la práctica el Señor nos ayuda a hacerlo. No es que nosotros por nuestra inteligencia, nuestras capacidades, el Señor nos va capacitando para poder hacerlo. 3 problemas que hay peligros que hay respecto a las riquezas. Primeramente, en las iglesias, ¿verdad? Hacer énfasis en las riquezas materiales. La riqueza es lo que se ve. El otro día yo le decía a una de las nenas, yo decía, no sé, pues decía, esto solamente pueden tenerlo las personas quienes son ricas. Y yo le decía, ¿cómo es? Sí que eso solamente lo pueden tener. Y fíjate, yo estábamos jugando con la terminología. Y yo le decía, mi amor, pero es que nosotros somos ricos. Quizá no tengamos todo el dinero del mundo. Obviamente no nos vamos a comparar la riqueza material con la de otras personas. Yo le decía, pero nosotros somos ricos, porque tenemos todo en el mundo, nos pertenece a nosotros, porque es de Dios. Y nosotros tenemos lo más grande, que es la fortuna de que tenemos a Cristo Jesús, pero tenemos familia, tenemos hermanos en Cristo, tenemos tiempo, tenemos salud. Y usted dice, pero yo estoy enfermo, achacoso, pero podemos estar peor. Y a veces miramos y nos miramos a nosotros y estamos viendo las cosas que no tenemos o las que nos faltan, pero no nos damos cuenta de la gran fortuna que es la condición en la que nosotros nos encontramos, aunque parezca precaria, ¿verdad? Pues porque el énfasis muchas veces es en aquello que es material. El que es rico, me dijo un jayuyano hace muchísimos años atrás, el que es rico no es el que tiene todo, sino el que le falta poco. Yo he visto personas quienes tienen las cuentas de banco de lado, pero son infelices. La familia está dividida, no tienen tranquilidad. Y he conocido personas quienes tienen muy poco, económicamente hablando, que viven en una casita de madera, allá en el campo, pero de ahí sale todas las mañanas, se toma su cafecito, se toma su café colado y come viandas con bacalao y tiene sus gallinitas y vive tranquilo, sin vecinos que le molesten, o si los vecinos que tiene quizás no le molestan, de lo poquito que tiene le lleva a los demás. Esas personas viven tranquilos. Esos son los verdaderos ricos del mundo. Y si tienen a Cristo Jesús en su corazón, ¿qué más? ¿Qué les puede faltar, hermanadita? Dios le bendiga. Bienvenida. Qué bueno que esté con nosotros. El otro peligro, preferir a los que tienen riqueza. Muchas veces las personas buscan. No vamos a seguir dando muchos testimonios porque queremos acelerar aquí un poquito. En mi trabajo, había un día que el jefe del lugar se le ocurrió la brillante idea de exaltar
algunas personas quienes habían alcanzado un título académico y decía, ¿verdad que es mucho mejor que te digan tal cosa que te digan tal otra cosa? Comparando títulos. Entonces, uno decía, ¿no se dará cuenta que está ofendiendo a más del 90% de los que están aquí? Es que tienen una combinación de boca y pata, ¿verdad? Si lo hizo a propósito, no lo sé. La cosa es que lo hizo. Y lo que evidencia lo que hizo es que está enfocado en lo que es físico, la vistosidad, ¿verdad? El bling bling. Y el bling bling no solamente es en prenda, a veces es en título. El título tal, hasta en las iglesias, ¿verdad? El pastor muchas veces ha hablado sobre este asunto de reverendo. Tito muchas veces dice, reverendo. Reverendo es Cristo. Pero sabemos que eso es un título, ¿verdad? Y nos vamos a quitar de que hay personas quienes son personas piadosas, personas íntegras, intachables, y que ocupan la posición de pastorado y le llaman reverendo, y ellos no tienen ningún tipo de cabezonería con que les digan así. Sin embargo, hay lugares donde la palabra es más importante que lo que realmente se está haciendo. Y eso es materialismo. El otro peligro de despreciar a los demás que no tienen esas cosas. Las riquezas materiales, los grandes títulos, las posiciones en la sociedad, etcétera, etcétera. ¿Ven? Punto de vista de Dios respecto a la riqueza, pues mira, aquí hay distintos pasajes, no vamos a considerarlos todos, pero le voy a pedir a la hermana Rosana que me busque 1 Timoteo 6, del 6 al 12, y le voy a pedir a Marsha que me busque Hebreos 13, 5, y le voy a pedir a Mariela que me busque Lucas 18, 25 al 27. Vamos a ver esos tres pasajes allí. Hermana Rosana. 1 Timoteo. Timoteo 6, 6 al 12. 6. ¿Lo tenéis? Sí, se me estaba pasando las páginas aquí. 6 al 12. 1 Timoteo 6, 6 al 12. Dice así. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Amén. Y no tenemos que explicarlo, ¿verdad? Porque se explica por sí solo. Hermana Marsha, Hebreos 13, 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Amén. Tampoco lo tenemos que explicar. Mariela, Andrea. Lucas 18, 25 al 27. Dice así, porque es más... Ahí. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Amén. En cada uno de estos casos, la riqueza viene a ser un impedimento para la persona. No obstante, Dios puede resolver ese asunto si nosotros estamos dispuestos a darle lugar a Él. ¿Hasta qué punto se encuentra esta actitud en la iglesia de hoy? Yo creo que el hermano Gerardo contestó la pregunta desde antes de empezar a leer esa porción. ¿Cómo evaluamos las riquezas hoy? Hoy día, ¿cómo las evaluamos? ¿Son importantes? ¿No son importantes? ¿Son necesarias? ¿No son necesarias? Hermano Pablo, ¿usted está sintiendo con... ¿Son importantes? ¿Verdad? Porque mira, vaya al supermercado y dígale, me voy a llevar estas 3 libras de arroz. Te dicen, ¿con qué? Pues, porque yo soy Pablo.
le dicen, no, pero es que nosotros queremos a Washington más que a Pablo, a Jefferson, ¿verdad? Si usted no anda con uno de esos presidentes en un billete, o por lo menos la tarjeta, una de esas tarjetas que por ahí, hasta las tarjetas ahora de seguro médico, ¿tiene M más? Ese. No hablemos de eso, ¿verdad? No se me vayan a dar coraje, hermanaíta. ¿Ah? Exacto, imagínese la hermanaíta que vaya. Bueno, ¿cuál es la prioridad más importante en mi vida? Esa es una pregunta, ¿verdad? Que usted la considere. No la vamos a contestar, pero usted debe estar consciente de ello. David quiere contestarla. Buenos días. Esa pregunta de cómo valoramos la riqueza hoy, por lo menos mami y papi nos criaron a nosotros que hay cosas que valen más que el dinero. Como dice Mastercard, que dice, hay cosas que el dinero no puede comprar, para lo demás está Mastercard. Exacto. pues anuncio no pagado. Anuncio no pagado. La riqueza, muchas personas la evaluamos cuando nos criamos en la palabra del Señor como las cosas que tenemos que el dinero no puede comprar. La felicidad, el tiempo en familia. A veces la gente va a casa y comemos juntos en la mesa y esperamos a orarle antes de que todo el mundo empiece a comer. Y eso es riqueza, es el tiempo en familia, el tiempo de cariño, de sosiego, la talita afuera, las plantas, el cariño de un animal, como el perrito, el gato, todas esas cosas son riquezas. Que no nos vamos a llevar nada de eso a la tumba, como decimos, ni el dinero ni la plata, pero toda esa felicidad que amasamos no sé si esa palabra está bien en español, pero que acumulamos en la vida, son riquezas y hacen sentir a uno. Hay una canción jíbara que decía que yo vivo mejor que un adinerado. Ajá. Porque vivo en la montaña o como donde quiera que vivas, pero tienes esas cositas, esas experiencias de vida al leer la palabra de Dios, al estar en familia, que nos hacen ricos realmente. Amén, amén. Andrés Jiménez tiene una canción se llama Caballito de Palo. Estaba pensando en eso con la actividad de Dieguito, no porque estuviera incorrecto el caballito de palo, ¿verdad? Porque todo lo demás está incluido en su vida. Dice, padre, no compres tu niño con caballitos de palo, bríndale el mejor regalo, tu atención y tu cariño. Y hay cosas que usted no puede comprar, ¿verdad? Hasta los Beatles decían, can't buy me love, ¿verdad? El testimonio de Dios aparte, pero la canción es apropiada, ¿verdad? Usted no puede comprar el amor, no es algo que usted puede pagar con dinero. ¿Cuál es la prioridad más importante en su vida? Eso es algo que usted tiene que considerar y eso muchas veces va a llevarle a hacer o no hacer lo que debe hacer o no debe hacer. ¿A qué búsqueda dedico mi tiempo? También para que usted considere, ¿verdad? Eso muchas veces va a subrayar cuál es su prioridad en su vida. Voy a acelerar un poquito, hermano, porque yo sé que siempre no sucede esto, pero el tiempo es del Señor, pero yo quiero ser astuto, sabio con el tiempo de ustedes, ¿verdad? Porque el tiempo es del Señor, pero ustedes tienen también este tiempo que yo quiero utilizar sabiamente. Voy a leerlo yo, 5 al 7, y después el último pasaje, del 8 al 13, lo voy a pedir a algún voluntario para que lo considere. Santiago 2, 5 al 7. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Allá en el Sermón del Monte, si ustedes van a Mateo, ¿verdad? Me parece que es Mateo 5. Mateo 5. Perdónenme que esto no estaba en el libreto y por eso no lo tengo aquí marcado. Mateo 5, versículo 1, versículo 3. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. Santiago 2:6. No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Y aquí estamos hablando sobre una sociedad particular del tiempo de Santiago, por supuesto, donde el que tenía riqueza era bien visto. El que no tenía dinero, riquezas materiales, era despreciado. Y en el lugar de la iglesia, sabemos que el Señor no practica acepción de personas. Dios no tiene
favoritismo. En aquel tiempo podía ser un esclavo el que estuviera dirigiendo el servicio y pudiera estar su amo sentado en una de las bancas. Y si ese amo veía a su esclavo como que estaba por debajo de él porque era una posesión, fíjense, hay unas ciertas contradicciones que para nosotros en nuestro referente social, cultural, se nos hace difícil internalizar, porque usted dice, amo y esclavo cristiano, ¿cómo funciona eso? Pues eso tendríamos que entrar en unos asuntos antropológicos e históricos que no tenemos el tiempo para considerar ahora, pero tenemos que remontarnos allá. Y la realidad es que sí había personas quienes tenían esclavos, quienes eran cristianos y les amaban. Y aquí la dificultad era sobrepasar, ir por encima de nuestra carnalidad. Y el que era el amo, si era el que estaba sentado en la banca, escuchar a su esclavo, hablarle sobre la palabra de Dios e internalizarla. Cuando Pablo dice a Timoteo que no tengan en poco tu juventud, ¿verdad? Lo mismo sucede. Hoy día quizás no es con el estatus social. Puede que alguien se pare en el púlpito y sea uno de los jóvenes y dice, y puede que alguien cuestione, ¿y con qué autoridad esta muchachita o este muchachito? La iglesia bautista es la iglesia, ¿verdad? Decimos, ¿verdad? Que eso es una de las etiquetas que se nos aplican a nosotros. Nosotros sí creemos en la doctrina bautista al punto de que nosotros, o sea, hasta el punto de que ésta se apega a la palabra, pero decir la doctrina bautista como que es algo que uno no está muy seguro exactamente lo que significa en todos los casos, porque hay iglesias bautistas y iglesias bautistas, al punto de que ya se hace la distinción, pero no bautistas del sur. Hay una diferencia, pero siguen siendo bautistas. Entonces te dice pentecostal, pero no todas las iglesias pentecostales son igual. El asunto es que dentro de nuestra doctrina hay un apego a la palabra, ¿verdad? Y sabemos el rol que Dios le ha dado al hombre en la sociedad y eso es un problema. Te dice, pues entonces no puede haber mujeres bautistas que sean feministas. Y ya ahí empezamos a tocar, poniendo el dedito en la llaga, ¿verdad? Porque la realidad es que si ustedes no lo identifican con feminista, eso no es un problema, porque la palabra feminista es un problema definirla en estos días. Sin embargo, a lo que me refiero yo es que muchas personas han tergiversado el enfoque de la palabra, dándole dentro de la jerarquía de la familia una posición de liderato al hombre. Muchas personas han malentendido que entonces se trata a la mujer como un ente secundario, cuando eso no es cierto. La palabra también nos dice que debemos tratarla como vaso más frágil, debemos exaltarla y debemos amarla como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo Cristo por la iglesia? Pues dio su vida por ella. Entonces eso me dice a mí que la mujer es bien importante. Debe ser tan importante que usted esté dispuesto a dar su vida por ella. Pues mirando dentro de la iglesia, hay instancias en las cuales pudiera haber hermanas quienes puedan dirigir algún servicio. Y voy a hablar de nuestra congregación, ¿verdad? Porque puede haber casos distintos y aún peor en distintos lugares. Pero cuando una hermana habla sobre la palabra de Dios, pues no debe ser diferente a que un hermano esté hablando sobre la palabra de Dios, siempre y cuando sea la palabra de Dios. Obviamente, cuando vamos a interpretar la palabra, no nos podemos basar meramente en opiniones. Porque hay quien dice, la justificación de mi opinión es mi opinión. Pues yo mi contestación muchas veces es, pues tu opinión está errada. Porque si no se basa en la palabra misma para poder sustentar y validar lo que usted está diciendo, pues entonces está incorrecto. Pero si no nos desviamos de eso, que sea un varón o sea una fémina quien lo haya leído y haya presentado la exhortación, para mí no tiene diferencia. Y en ese sentido, las mujeres predicarán en esta iglesia todos los cultos. Porque cuando dirige una hermana un devocional, dirige un joven un devocional y me pasa un pasaje bíblico, sustenta el cántico que se escogió para lo que estamos hablando, presenta dentro de un estudio bíblico un comentario, pues a mí me bendice como si fuera el pastor de la iglesia. Porque Dios no hace acepción de personas. ¿Ven? Que en el tiempo nuestro no es solamente la riqueza, el estatus se considera de distintas vertientes. Amén. Estoy acelerando un poquito. Vamos al último pasaje y quisiera que alguien leyera los versículos del 8 al 13. Karina Andrea quiere leer versículos 8 al 13 de Santiago 2. Dice así, Santiago 2, del 8 al 13. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura,
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como lo habéis como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfará sobre el juicio. Amén. Mira a ver si les dijo algo. La ley real, el mandamiento que viene de parte del rey. La monarquía está regida por un rey. Dios es nuestro rey. Jesucristo es nuestro rey. Nos ha dejado la palabra como un todo para nosotros poder ser dirigidos. Entonces es necesario que nosotros cumplamos cabalmente con ella. El tiempo que hablaba Santiago entre los judíos, pues se pensaba que según usted cumplía con los preceptos que eran parte de la ley, usted acumulaba puntos. Yo a mi hijo y a mis yernos, yo les digo, es importante usted acumular puntos con su esposa. En 32 años, casi 33 años de casado, yo he aprendido que yo no puedo esperar acumular muchos puntos de una vez. Antes sí. Si usted le compra un ramo de rosas, a mi esposa no le gusta, bueno, ella no, que no le gustan las rosas, ella prefiere que yo le compre la planta en el tiesto, porque le puede sacar más rosas. Pero si le voy a regalar un ramo de rosas, él lo recibe con mucho amor. Pero si son 12 rosas en ese ramo, no acumulé 12 puntos, acumulé un punto. ¿Y si son 6 rosas? Un punto. No es que yo voy a hacer maceta y le voy a regalar una rosa, ¿verdad? Nada más. O quizá le doy esa rosa y una cada día, ¿verdad? Si eran 12 que le iba, pues ahí tengo un punto cada día. Sí. Mapear. Ella aparece de la cintura, voy a mapear. Acumulé 16 puntos. No, un punto. Pues de punto en punto, ¿verdad? Y los varones vayan cogiendo oído, Josué. En el caso de los judíos, ellos pensaban que acumulaban un punto cada vez que hacían una buena obra. Y si incumplían con algo, pues perdían un punto. O tenían un punto negativo. Entonces el balance al final de la semana, pues era lo que permanecía. Y si cumplían con el sábado, pues ya ellos tenían la salvación. ¿Verdad? Esa era muchas veces la mentalidad de muchos de ellos. Sin embargo, Santiago dice, no es así. O sea, si tú quieres cumplir con el Señor, tú tienes que cumplir cabalmente, con todo. No es que seamos legalistas, porque aquí dice, ser juzgados por la ley de la libertad. A libertad hemos sido llamados. Nosotros no estamos por ahí, que no puedo hacer esto, no puedo hacer. Hay gente que están así todo el tiempo. No puedo comer esto, no puedo beber aquello. Las ropas, deja ver. Y el tipo de tela. Se me ve esto, me puse demasiado maquillaje. Yo no digo eso, ¿verdad? Quienes se maquillan. Pues las personas muchas veces andan de esa manera, evaluando qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que no. Usted fue llamado a libertad, pero su libertad no es para que usted viva en libertinaje. La libertad de la cual habla Santiago es para que usted realice buenas obras. Las buenas obras no te salvan, pero como eres salvo, estás llamado a buenas obras. Eres libre para hacer todas las cosas que Dios entiende le agradan a Él y te muestra a través de su palabra que así lo son. Cuando usted va a Mateo, allá en el capítulo número 5, hay muchas cosas que habla Jesús, ¿verdad? Usted ve que dice en el versículo 21 del capítulo 5, versículo 18. De cierto os digo, Mateo 5, 18. De cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido.
O sea, Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos, más cualquiera que haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Bueno, James, entonces te estás contradiciendo, estás diciendo que tienes que cumplir con todo. Pero es que esa no es nuestra carga, cumplir con ello, es no incumplirlo. Ahora, él dice, oísteis en el versículo 21, que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. El Señor está utilizando hipérboles, ¿verdad? Exageraciones, para que nosotros no nos autojustifiquemos, no pensemos que realmente somos la gran cosa cuando nosotros decimos, yo puedo cumplir con todo. Ninguno de nosotros puede cumplir cabalmente con las leyes, porque en nuestra humanidad estamos limitados. Santiago está diciendo, usted tiene que procurar vivir acorde a lo que Dios manda, pero no puedes mirar por encima, ¿verdad?, de lo que dice la palabra. Tienes que vivir para libertad, pero como quien evalúa su vida a la luz de lo que Dios manda. No podemos nosotros pensar que estamos bien con Dios si estamos mal con nuestro hermano. Eso es lo que está subrayando. Usted puede cumplir con todo, pero si usted está siendo parcial, ¿está?, y aplicando la parcialidad, está mirando la riqueza. El hermano viste bien, pues ven, siéntate al frente. El hermano que viene harapiento, siéntate en aquella esquina, porque no vaya a ser que los demás se ofendan. Y hay veces que eso se practica aún sin decirlo. Y ese es el problema grande, ¿verdad? Y lo que tenemos que velar nosotros, de no caer, en lo cual no debemos caer. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Nos hemos extendido, hermanos, como suele suceder. La semana que viene estaremos considerando el tema igual. Santiago, vive tu fe. Pero la sesión número 3 lleva por título Mostrando tu fe en tus actos. No lo cambié, porque ese es el título que aparece ahí en material didáctico. No vaya a ser que usted se me confunda. Pero no es en su actuación, ¿verdad? No es una actuación hipócrita, sino en cómo usted interactúa. Debe ser mostrando su fe en su interacción. Quizás sería un título más mejor.